Aleluya. Amén. A su nombre. A su nombre, hermanos. Gloria, ¿verdad? Aleluya. Estos 3 últimos domingos, los 2 últimos domingos, más bien empecé a hablar acerca de que el Señor nos había dicho la primera vez que le compartí, acerca que en el mundo tendríamos aflicción. El camino no es fácil, pero el camino es el mejor. O sea, el caminar en el Evangelio no es fácil, no es el camino, todos nosotros pensamos que es el camino perfecto, es el camino correcto. Pero en este camino, las personas que caminan con nosotros como peregrinos no son perfectas, pero el camino es el correcto. El camino es el correcto. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. A veces nosotros pensamos que merecemos toda la tranquilidad de la vida y que somos merecedores de toda una tranquilidad en esta vida y que no tenemos que pasar vicisitudes en la vida. Ahora sí, como dicen los chavos, nos creemos tan chulos que pensamos que no merecemos adversidad. Y entonces les comenté que empezamos con este tema, se hicieron fuertes. Quiere decir que el creyente tiene que ir haciendo una fortaleza de su vida, de su carácter, de su temperamento, de sus sentimientos y emociones. Que al empezar a caminar en este camino, él tiene que aprender que nada lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, la adversidad en tu camino hará que tu fe se vuelva real. ¿Qué es la fe? La seguridad, la certeza, la confianza. Eso que tú dices, que yo estoy, esa seguridad. Entonces, esto es lo que hoy Dios está probando a nosotros. ¿Qué tan seguros estamos? Hoy, a través del problema, a través del COVID que está en una alza, ¿verdad? Hoy en la mañana le escuchaba de donde hacen pruebas COVID, que habían encontrado niños pequeños con esta situación. Quizá algunos no hemos tenido cuidado, ¿no? Otros quizás sí. Otros pues como todos, ¿no? Pues hay como sea la vida. Sin embargo, nosotros somos personas responsables que amamos a Dios, creemos en el poder de Dios, pero también creemos en la responsabilidad nuestra. ¿O no tenemos responsabilidad nosotros? ¿Tenemos o no tenemos? La tenemos. Tenemos una fe, sí, de que Dios puede obrar un milagro para nuestra vida, de verdad. Pero también sabemos que nuestra imprudencia nos puede llevar a tener dificultades por inconsciencia nuestra. Aunque digamos, ¿por qué Dios lo permite? No, eso fue algo que tú provocaste por tu imprudencia. Entonces aprendimos que la adversidad nos va a ayudar a madurar. Y no vamos a ser tan sentidos, es que yo no voy a ir a la iglesia porque el hermano o porque la hermana. No, yo sigo yendo a la iglesia porque amo a Dios. Porque yo no voy a la iglesia a ver a la gente, yo voy a la iglesia a adorar a Dios y aprender a amar a mis hermanos. Ellos son imperfectos como yo, pero ahí yo me voy a hacer fuerte. La adversidad te enseñará que es un proceso de formación. Y algo que yo le repetí es que Dios llevó al pueblo por el camino más largo, no por el camino más corto. Porque por el camino más corto iban a tener miedo cuando vieran la guerra, aunque fueran armados. Nosotros, aunque tenemos una arma, siempre en las batallas nos damos por vencidos. ¿Sí o no? Tienes la palabra, pero yo no sé por qué Dios no me oye, yo no sé por qué esto, yo no sé por aquello, no sé por qué me pasa lo otro, por qué me pasa esto, yo no, simplemente porque nosotros somos seres humanos que a veces crecimos con una voluntad muy débil, crecimos con sentimientos demasiado frágiles, crecimos muy impulsivos, de tal manera que reaccionamos demasiado agresivos y después pensamos la reacción y no nos fijamos. Pero no crecimos siendo sabios. No crecimos siendo prudentes, no crecimos siendo inteligentes. La inteligencia es la sabiduría que se adquiere por la experiencia del diario vivir.
Entonces el Señor a través de la adversidad nos está enseñando a ser sabios. Yo creo que el lugar más seguro, con todos los cuidados que debemos de tener, es la iglesia. Pero es el lugar más seguro. Por eso no rebasamos el número de gente que tenemos. Tratamos de apegarnos a los límites. Y esta vez vamos a regresar a tener más cuidado. Alguien diría, es que a usted le falta fe. No, yo le amo tanto que prefiero, hermanos, que tengamos cuidado. Le voy a decir algo. Meditando en todo lo que dice la gente se preocupa más y habla más que del chip que te van a instalar, que la marca de la bestia últimamente. Y se preocupan tanto que te voy a decir algo. Yo me preocupo más porque mi vida esté preparada para el encuentro con el Señor. Porque sí, sin la marca de la bestia no podrá comprar ni vender nadie. Pero cuando eso suceda, nosotros hemos creído que cuando eso suceda, la iglesia ya estará con el Señor. O sea, cuando empiece a haber todo ese problema que tiene que ver con lo apocalíptico, de la marca de la bestia, de la aparición del anticristo, del falso profeta, la iglesia ya estará en el milenio con el Señor. Bueno, no sé, si usted quiere seguir preocupándose por el chip, preocúpese. Piense más en el chip que cómo está su vida preparada para encontrarse con el Señor. ¿Sí o no? Porque hemos criado más temores que una actitud de santificación para con el Señor. Entonces, la adversidad nos está enseñando a una formación como hijo de Dios. Yo le decía ayer a unas personas, les decía, miren, yo crecí con este canto y yo te venía escuchando un coro con mis hijos, decía, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Y sabes, este canto me enseñó a crecer, primero a que yo tenía que entender que había nacido de nuevo y que ahora era una nueva ¿qué? Criatura. Pero también aprendí a creer que era un vencedor hoy. Si toda la vida sentí que era un fracasado, ahora era el momento de tomar la palabra y decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y esto es lo que hoy Dios quiere que te recuerdes. Tienes que aprender a sacar de tu mente la duda para creerle a Dios. El miércoles decíamos, hay una presión sobre tu vida. Y decíamos el miércoles que Pablo escribió y el apóstol Santiago escribió y dijo, resistir al diablo. Quiere decir que este es un tiempo donde estamos tolerando y aguantando la presión en la vida. La presión en cuanto a la situación económica, la situación a veces de la presión quizá de las deudas, quizá familiares, los problemas. Hay una presión. Nuestra fe está siendo probada. Está la duda, está la incertidumbre, está la desconfianza, está el temor. Hay quienes están aprovechando los momentos, hay ciertas cosas que se están haciendo y se están aprovechando, pero cada quien está donde está su corazón. Pero el enemigo está trayendo una presión y la Biblia dice, resistan al enemigo y él huirá. Entonces, o el enemigo oye o tú te das por vencido. ¿Qué quieres hacer? Y tú no tienes que darte por vencido. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo o Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y parte de esta aflicción es esa presión que el enemigo está poniendo. Y él está, hermanos, hostigándonos y presionándonos para que nosotros nos demos por vencidos. El enemigo quiere decirle a Dios, tu hijo no sabe soportar. Tu hijo no sabe aguantar. Piensa Job, soportó. Y él decía, seguramente, si desnudo vine, desnudo ¿qué? Me voy. No me preocupa lo que perdí. Quiero estar convencido que vine desnudo y desnudo volveré a mi Creador. La presión que el enemigo está trayendo es por los afanes con los cuales la iglesia se convirtió, la iglesia se empapó.
Entonces hoy debes de estar bien cuerdo y bien consciente que el enemigo está tratando de robar la vida espiritual, destruir la vida espiritual y matar la vida espiritual que tú tienes para con Dios. Es un tiempo donde el corazón de muchos se enfriará. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos, ¿qué? ¿Qué te motiva a seguir a Dios? Es que la bendición, no. Te voy a decir, si yo no fuera pastor, lo único que me motiva a seguir a Dios es su amor que mostró por mí a través de su Hijo en la cruz de Calvario. Porque es el amor, es la gratitud que uno siente para Dios. No es lo que yo soy, es lo que Él hizo. ¿Por quién? Por mí. Entonces, tengo que darme cuenta, hermanos, que el enemigo ha traído una presión sobre mi vida y que Él quiere quitar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón o en mi mente. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido zarandearte. Ahora, yo me imagino esta parte donde Jesús le dice a Satanás, viene y le dice: Señor, quiero que me permitas zarandear a Pedro. Y Jesús le dice: está bien. Va con Pedro y le dice: Pedro, quiero decirte que Satanás vino y me dijo que quiere zarandearse. En una palabra mexicana, quiere aventarse un tiro contigo. Y entonces Jesús agarra y le dice: y yo le dije que sí, yo creo en ti, Pedro. Es más, yo he rogado al Padre para que no te falte confianza, no te falte seguridad, o sea, no te falte fe. O sea, está a prueba tu convicción, tu seguridad hacia mi persona, le dijo Jesús. Después de que tú pelees y ganes la batalla, ve con tus hermanos y anímales, confórtales, ve y diles: sí se puede. Ve y diles: ustedes pueden. Ve y dile que yo estoy con ustedes. Ve y dile que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ve y dile que la batalla está ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿sabes? Cada momento que tú pasas una batalla, vas a poder ir a tus hermanos y decirles: no te des por vencido, no pierdas la esperanza, no te dejes robar la fe, no te dejes robar tu esperanza. El que lo prometió es fiel y Él lo hará en su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Zarandear era traer de un lugar a otro. Y cuando tú tienes incertidumbre, estás de un lugar a otro. Sí, no creo. ¿Será capaz o no será capaz? El enemigo traerá multitudes de pensamientos para desanimar tu vida. Y es lo que el enemigo quería con Pedro: amedrentarlo, que se acobardara. Otro de los pasos que vimos es que Jesús le dijo: vas a tener que pelear por tu fe. Pelea la buena batalla de la fe. Tu confianza, tu seguridad es hoy. ¿Cuánto le crees a Dios? Busca el reino de Dios y tu justicia y todo será ¿qué? ¿Sabes? Hay un texto que ahí terminamos el miércoles en 1 de Pedro 5:10 y decía que después de haber sufrido, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los va a restaurar, los va a hacer fuertes, los va a hacer firmes y estables. Por eso la adversidad es buena para nuestra vida. Porque si estábamos medios, ¿cómo les dicen ustedes? ¿O cómo decimos? Si andamos medios zancochados o medios débiles, medio inconstantes, es tiempo de hacernos fuertes. Es tiempo de hacernos estables. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que queremos y sabemos, hermanos, que no hay fuera de Dios otra persona que tenga palabras de vida eterna. ¿O habrá alguien fuera de Dios que tenga palabras de vida eterna? No lo hay. Después de que ustedes hayan sufrido, después de que ustedes tengan batallas, tengan adversidades, recuerden algo: yo los voy a hacer fuertes. Dios los va a hacer ¿qué? Fuertes. Y cuando los haga fuertes, por eso David era fuerte en su pensamiento, fuerte en su corazón, fuerte en su esperanza, fuerte en su fe. Porque un oso y un león le enseñó
qué grande era su Dios. Y cuando fue a enfrentarse al gigante, él no miraba al gigante, él creía en el Dios todopoderoso que tenía. ¿Cuántos siguen creyendo en el Dios todopoderoso que tienen? ¿Cuántos siguen creyendo en el único Dios verdadero? ¿Cuántos siguen creyendo en Jehová, Dios de los ejércitos? Ahorita mientras cantaba me acordaba de un canto antiguo que antes cantábamos mucho, y es algo así de las bodas del Cordero de Miguel Casina, ¿no? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Y uno empezaba a moverse para allá y para acá, porque ha llegado. ¿De qué? De Dios. Y a su esposa se le ha concedido. Y uno decía, y empezaba uno a danzar de lino, y uno se hacía la ilusión de estar en el cielo, de caminar las calles de oro, y uno pensaba que había llegado. Hoy la iglesia no tiene ese pensamiento. Si lo tuviera, hubiera mensajes acerca del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entendiéramos lo que el Espíritu Santo está haciendo, lavando las ropas y santificando el alma de las personas. Cristo está a la puerta. Ayer el gobierno del Distrito Federal aprobó el aborto a las personas acerca de los embarazos a veces no deseados, más bien sobre las violaciones, ¿no? Entonces la persona puede abortar hasta los 9 meses si quiere. El derecho de la ley se lo da. En Pachuca, otra ley que fue aprobada cuando el gobernador había dicho que no le iba a aprobar. Bueno, estamos viviendo los últimos días. No sé qué venga sobre la iglesia, pero si la iglesia no se hace fuerte, vamos a sucumbir ante el miedo. Y entonces nuestra fe será probada y será calificada del 1 al 10. A mí cuando me preguntan qué tanto valor tendría si pusieran la vida de su hijo en juego y mi fe, diría, no sé. Lucho por tener esa fuerza que tuvieron los antiguos. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y a esta iglesia, en general, no le ha tocado vivir ninguna presión que ponga en duda su fe. Ese es un tiempo muy precioso. Entonces, el Señor dijo, van a ser fuertes y estables. Y así hemos venido. Hoy vamos a hablar. Hay que seguir. ¿Hay que qué? O sea, hay que soportar la presión para poder seguir. Hay que soportar la presión para poder seguir. Para poder seguir deleitándonos en el Señor, para poder seguir alegrándonos en el Señor, para poder seguir gozándonos en el Señor, porque pronto llegará el día en que Dios enviará a sus ángeles sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y les dirá, vayan por mi iglesia, porque ha llegado el tiempo del encuentro, ha llegado el tiempo de la cena, ha llegado el tiempo de la reunión entre mi iglesia y yo. Y hay que tener las ropas adecuadas. Hay que estar listos, porque si no van a salir por aquellos que quizá querían ser invitados, pero no eran. Pero como no fueron los invitados, fueron a recoger a todos aquellos, a los pobres, a los que estaban afuera. A los que decían, Dios, dame una oportunidad. A los que están afuera diciendo, aviva mi corazón, despierta mi espíritu, Señor. No logro tener la alegría de aquellos que yo miro
Y quizá no se dan cuenta que no es tanta la alegría que tenemos. Ellos tienen hambre y nosotros estamos conformes. Hay que aprender a seguir al Señor. Una vez, en Éxodo capítulo 14, verso 15-16 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El 16, esto a mí me asombra, porque el pueblo de Dios va saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, pero tiene un impedimento aquí: el Mar Rojo. Tienen un problema por delante y tienen una presión por atrás: a Faraón y sus carros, los egipcios, el ejército egipcio. Y de repente Moisés se detiene, porque mira una situación. Es como tú has mirado un problema delante de tu vida y eso te ha detenido en tu avanzar. Tú has mirado situaciones personales que quizá crees que son más grandes que tú y te detienen. Prejuicios que tenemos en la vida. He leído un pensamiento donde dice: una persona llega a la iglesia y le dice: ya me voy a ir de la iglesia, pastor. Y le empieza a decir todos los defectos de la iglesia. Y entonces le dice: hermana, ¿me hace un favor? Creo que había una reunión había algo, y le dice: mire, le dio un vaso de agua lleno y le dice: hermana, le voy a pedir antes que se vaya que le dé 3 vueltas o 2 vueltas a esta área, pero que sin que se le caiga una gota de agua. Y entonces la persona agarró y le dio sus 2 vueltas al lugar, y llegó cuando el pastor le dijo: pastor, aquí está. Y le dice: hermana, ¿qué observó de lo que hizo? Dice que mantuve mi vista puesta en el vaso para que el agua no se me cayera. Dice: bueno, usted hoy se va porque se puso a mirar a todos los y olvidó mirar a quién. Cuando el pueblo de Israel miró el problema, dejó de mirar a quién. Cuando tú y yo paramos nuestra vida, es que dejamos de mirar a quién, a Dios. Y cuando dejamos de mirar a Dios, todo lo demás tiene más valor que el mismo quién, Dios. ¿Qué detuvo tu vida? ¿Cuál fue la situación que vistes que detuvo tu caminar para con Dios? ¿No decías que Dios valía todo? ¿No decías que por Dios hasta la muerte? ¿No te hincabas y le decías: Señor, yo quiero amarte cada segundo de mi vida? No te hincabas y le decías: Señor, yo quiero amarte. Por eso hay cantos antiguos que a mí me agradan, como aquel que decía: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. ¿Qué te detuvo? ¿Qué te frenó? ¿Qué fue lo que te impactó? Que en tu voluntad, en tu mente, ya no observaste a Dios. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando miró el Mar Rojo, se detuvo y entonces gritó: Dios. Y Dios desde el cielo le dijo: ¿por qué clamas a mí? Casi le dijo: ¿por qué me molestas? Yo ya te dije lo que tienes que hacer. Es seguir, es avanzar, es no detenerte. Y cierto, Moisés, cuando volvió a escuchar a Dios que le dijo: tú solamente avanza, ¿qué sucedió? El mar se abrió. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver los milagros que tú necesitas? ¿Tú quieres ver cómo Dios muestra su grandeza? Pues sigue en el camino, avanza, hermanos, no retrocedas, sigue firme, cree que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Con cuántos de ustedes Dios ha hecho un milagro en estos meses? ¿Poquitos? ¿En cuántos de Dios ha hecho un milagro en estos meses?
¿A quién le ha faltado qué comer en la mesa? ¿A quién de ustedes ha tenido una dificultad que ha tenido que ser afligido más de lo que debe? Ni uno, ¿no? Le damos gracias a Dios. Les digo que yo tengo un WhatsApp de un grupo de pastores y esta semana estábamos orando por una muchacha, no sé si la asaltaron, tuvo un accidente muy golpeada y le iban a operar en ese momento. Entonces estábamos orando y entonces se enferma otro pastor de COVID y si no es uno que muere y si no es otro, y alguien me dice mi hijo dice, te voy a cancelar ese WhatsApp porque pura desgracias ahí, puro muerto ahí. Y ¿sabe? Yo solamente miro que Dios es bueno para conmigo. Como decía el salmista David o el profeta, la misericordia de Jehová, el profeta Jeremías, son nuevas cada mañana. Grande es su bondad y su amor sobre nosotros cada día. Bueno es Dios para los que en Él confían. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Nosotros nos hemos dado cuenta que bueno es Dios para con los que le aman. ¿Qué te detuvo? Que nada te detenga, que nada frene tu vida, que el miedo no te desvíe de ver la gloria de Dios. ¿Por qué es miedo? El miedo es el más grande enemigo, hermanos, como la duda. Miedo a que te hieran, miedo a que te defrauden, miedo a que pase la misma experiencia. Y entonces nosotros hemos complicado nuestra vida por el miedo. Por eso Dios le enseñó al pueblo de Israel ir por el camino más largo. Primero, porque ahí, como era más largo, había más problema para regresar. Y ahí van a aprender a confiar en Dios. ¿No te has dado cuenta que Dios quiere que vuelvas a confiar en Él? ¿No te has dado cuenta que Dios quiere que vuelvas a confiar en Él? ¿Cuántos de ustedes han vivido un milagro por una presión de necesidad económica? ¿Cuántos han vivido un milagro? Gracias a Dios por los que no han tenido ese problema, ¿no? Pero los que hemos tenido ese problema, podemos decir, de verdad que Dios nos ha enseñado a volver a confiar ¿en quién? En Él. Dios nos ha enseñado y nos ha dicho que nunca dudemos, porque Él está con su oído inclinado para escuchar la oración de los que tienen necesidad. ¿Cuántos de ustedes que se dedican al negocio, Dios ha hecho un milagro de abrir una puerta, de tocar un corazón para lograr una buena conexión y un buen negocio? Dios está ahí. El que no perdió su trabajo, al que Dios le ha evitado un problema quizá con su coche que se descomponga. Dios ha estado con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios nos ha dicho, ¿sabes? Sigue adelante. Como Pedro. Cuando Pedro negó al Señor, ¿qué hizo? ¿Se fue y se suicidó como Judas? No, fue y corrió y pidió la misericordia ¿de quién? De Dios. Ese es el día en el cual tú tienes que levantarte y correr hacia la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero amarte con la misma intensidad con que tú me amaste. Quiero amarte con el mismo deseo con que empecé mi caminar espiritual. Quiero amarte. Quiero desearte, Señor. ¿Sabes? Por eso el Señor en este tiempo a la iglesia le está pidiendo, le está diciendo que la aflicción es parte de su proceso, de su crecimiento y desarrollo. No sé si alguno de nuestros hijos vaya a vivir 100 años y cuenta una historia que en el 2022 hubo un problema de COVID, si Cristo no ha venido, pero ahí vivió su padre y su padre se mantuvo creyendo ¿a quién? A Dios y confiando y que Dios le bendijo y que Dios estuvo con él y que nunca dejaron de buscar a Dios con todo su corazón.
como aquel hombre que escribe la historia, ¿no? Que estuvo en la enfermedad de la gripe, y luego la guerra, y no sé cuántas cosas, y relata su historia. Y dice, ¿cuántos momentos difíciles pasó? Lo milagroso es que él siempre salió adelante. Y yo creo que nosotros, con la ayuda de Dios, saldremos adelante. Necesitamos hacer algo. Hoy necesitamos empezar a esforzarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Esforzarnos. ¿Cuántos no han leído la Biblia con amor? ¿Cuántos no han leído la Biblia con deseo, con hambre? ¿Cuántos no han agarrado la Biblia durante todo meses o durante todo un año, 6 meses? ¿Cuántos no se han hincado a orar con su Padre con esa misma pasión, esa misma emoción, ese mismo sentimiento, ese mismo deseo? ¿Cuántos hermanos han estado desviados en sus prioridades cuando Dios, a través de la pandemia, ha querido que reenfoquemos nuestras prioridades? ¿Sabes? Una de las cosas que le pasaba al pueblo antiguo es que cuando prosperaba, ¿qué le pasaba? Cuando le iba bien, cuando lograban sus victorias, cuando prosperaban, ¿sabes qué le pasaba al pueblo? Que se olvidaba ¿de quién? De Dios. Por eso dicen los profetas, cuando vivan en sus casas, ¿verdad?, bien arregladas y bien armadas, bien preciosas, dice, su corazón se olvidará de mí. ¿Y no es cierto? Que muchos que Dios los bendecía, les ayudaba, se convirtió en segunda prioridad Dios. Y la prioridad primera era sus propias ¿qué? Vidas. Cuando tú le dijiste, Señor, te entrego mi vida y enséñame a caminar ¿con quién? Contigo. Después le dijiste, Señor, entrégame mi vida y deja que yo dirija mi tiempo contigo. Por eso Dios quiere que retomemos las prioridades en nuestra vida. Sí, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Y lo que está pasando no es nada a lo que sucederá cuando realmente se manifiesten los momentos indicados apocalípticos que vendrán sobre la tierra. Esto parece que empeora, ¿no? Escuchaba ayer a un hombre religioso de la religión popular, hablando acerca de cosas más fuertes todavía, como asustando, ¿no? Y de verdad que son palabras muy fuertes, y de quién lo dice. Y yo decía, pero ¿sabes? La iglesia tiene que estar emocionada y preparada, porque las bodas del Cordero se están acercando. ¿Sí o no? Las bodas del Cordero se están ¿qué? Acercando. Las bodas del Cordero se están acercando. Si oyen los preparativos de ese gran encuentro entre Dios y su iglesia. Por eso es que hoy la iglesia tiene que esforzarse. Dios le dijo a Josué en capítulo 1, verso 9. Amén. Y bueno, vamos a leer el 16, ya me lo pusieron tarde. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas lo crucen y corran y caminen y lo pasen en seco. Es tiempo de levantarte, hermanos. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de volver, hermanos, a tener ese vigor por las cosas ¿de quién? De Dios. Josué 1:9 dice de esta manera: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas ¿qué? Miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. ¿Por qué Dios le dijo esfuérzate? Porque Josué estaba en un momento de desánimo, en un momento de desaliento, estaba en un momento decaído. Josué había perdido a Moisés. Ahora él tenía que pasar a un pueblo al otro lado, a la tierra prometida. Pero Josué, imagínate, hermanos, al compararse con Moisés, pues no era algo tan fácil. Moisés era el hombre que abrió, que platicaba con Dios. Moisés era el hombre que se acercó en una zarza que ardía con fuego, y ahí mismo Dios bajó y hablaba con él. Moisés era el hombre que resplandecía cuando estaba con Dios. Moisés era el líder que mostraba la grandeza de un Dios grande.
de un Dios poderoso, de un Dios único. ¿Cuántos de nosotros hubo días que mostramos la grandeza de nuestro Dios? ¿Te acuerdas cuando tú orabas y alguien sanó? ¿Te acuerdas cuando tú orabas y alguien fue liberado? ¿Te acuerdas cuando tú a alguien le compartías de la Biblia y era fortalecido por la palabra? ¿Te acuerdas cuando tú a alguien le compartías y logró aceptar a Cristo en su corazón? ¿Recuerdas cuando tú te emocionabas porque lo que hablabas bendecía a los demás? Pues es tiempo de levantarse y que vuelvan a ver en ti la gloria de Dios, el poder de Dios. Que no tienes otra emoción dentro de ti que te mueva, sino el amor de Dios en Cristo Jesús. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es lo que te conmueve y te constriñe dentro de tu corazón. Por eso el libro de Cantares decía, dice, grábame como una marca, porque fuerte como la muerte es el amor. Haz fuerte tu amor por Dios. Haz fuerte tu amor por Dios. Que nada te haga cambiar los valores por el amor hacia Dios. Que Él sea el todo de tu vida. Había un canto antiguo que decía, yo le amo a Él. Él me ama a mí. Su bandera sobre mí es amor. Y yo le amo a Él y Él me ama a mí. Yo le amo a Él y Él me ama a mí. ¿Te acuerdas que cuando somos adultos queremos ser como niños, no? Por todas las vicisitudes de la vida. Bueno, pues vamos a ser esos recién convertidos que amaban a Dios sobre todas las cosas. Hoy te digo, se te ha ordenado que te esfuerces. Se te ha ordenado que dejes el desaliento. Se te ha ordenado que dejes a Dios para después. Se te ha ordenado que es el tiempo de levantarte y buscar a Dios mientras puede ser hallado. Esfuérzate. Esfuérzate. Dale más ánimo a las cosas de Dios. Después voy a la iglesia, después leo la Biblia, después ayuno, después participo, después hago algo para la gloria de Dios. ¿Y qué tal si el después no llega? ¿Qué tal si el mañana no llega? Todo lo de tu vida quedará para después. Y alguien va a decir, este hermano dejó las cosas para después. Lo único malo es que ya no lo va a poder hacer. Por eso Dios le dice, levántate. Otra de las cosas que Dios le dijo, esfuérzate, le dijo al pueblo es, levántate. Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Y Dios le dijo, ¿qué? Levántate, porque tú es el que vas a llevar a este pueblo a cruzar el río. ¿Quién le va a predicar a tus vecinos? ¿Quién le va a predicar a tus hijos? ¿O quién les va a mostrar a tus hijos la senda de vida? ¿Quién les va a mostrar a tus vecinos que Dios vale más que todas las cosas? Eso me recuerda a Isaías, capítulo 62 o 61. Levanta y te resplandece porque sobre ti ha nacido la luz y las gentes andarán al resplandor de tu nacimiento, porque sobre ti ha venido la gloria de Dios. ¿Quién le va a decir a la gente? Antes la gente se convertía mucho nada más con verte. Fíjate, y decir, no, es que yo empecé a ir a la iglesia, fíjate que la Biblia, mi esposa me llevó, o unas personas me llevaron y ya estoy yendo al templo y mi vida cambió. Y había hombres que se convertían. Es más, antes los testimonios eran más impactantes que hoy. La gente se asombraba cuando alguien se convertía. Hace
15 días vino una persona a una reunión que tuvimos del Día del Papá. Y me asombró mucho que cuando pasaron a decir unas palabras que significaba ser padre, esta persona decía que era muy bonito, era muy grande, pero él no tenía su familia. Él vive duerme bajo los puentes de esta pista que están haciendo. Lo trajo un hermano y le decía, le estoy ayudando, pastor. Le digo, qué buena labor. Eres su ángel para él. Qué bueno que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado a mantener nuestras familias juntas, o a mantener a nuestra familia, o a mantenernos nosotros dentro de la familia. Levántate, cumple tu misión, cumple tu propósito, cumple tu destino que Dios te dio. ¿Sabes? Tienes que aprender a seguir a Dios. Tienes que aprender a esforzarte para que tú puedas levantarte y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, de nuevo. Heme aquí, Señor. Como el hijo pródigo, regresando al hogar, regresando a la presencia con el Padre, regresando a la relación con el Padre, regresando a la comunión con el Padre, regresando a la relación con el Padre. Heme aquí, Señor. He malgastado mi vida, Señor, he desviado mi vida, Señor, me he alejado de mi relación y de comunión contigo, Señor. Me alejé del destino, me alejé del propósito, me alejé, Dios mío, de la misión que tú me habías dado. Pero el enemigo usó algo, la presión y la aflicción. Por eso Pablo decía, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿El hambre, la persecución, el peligro, la espada, el cuchillo, Satanás? Dice, no hay ninguna cosa, ni una otra cosa que se crea me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque en Él soy más que vencedor. Porque he aprendido a gozarme y alegrarme en cualquier situación. Sé ser rico como ser pobre, sé tener abundancia como tener escasez, sé reír y sé llorar, sé estar contento y estar triste, sé vivir los momentos que Dios me permite vivir, sé vivirlos, pero el gozo del Señor siempre ha sido mi fortaleza. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 3:7. ¿Sabes? Mi obligación como pastor es enseñarte el camino hacia el cielo y empujarte a la puerta del cielo. Qué padre que seamos hermanos, qué padre que podamos ser amigos, pero esa no es mi misión. Mi misión es empujarte que llegues ¿a dónde? Al cielo, a la eternidad con tu Padre, porque entonces yo habré cumplido mi misión. Y si no, bueno, fui alguien que te entretuve todo el tiempo que pasamos como peregrinos en la tierra. ¿Qué dice? Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Fíjate, qué maravilloso es que la gente cuando te vea te diga, ¿y tú cómo le has hecho para superar todas las situaciones de tu vida? Y tú le digas, hermano, es que yo he guardado mi fe, como Pablo decía, hermano, he peleado la batalla. ¿Sí? ¿He guardado qué? La fe. Esta convicción, esta seguridad, la he guardado. Y es lo que yo creo que Dios quiere en esta mañana enseñarnos, ilustrarnos, motivarnos. Dios es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Escucha lo que Dios quiere hacer.
Porque eso eres tú. Y tú, que has aprendido las Escrituras desde que llegaste al camino de Dios. Las Escrituras, las cuales te dan sabiduría para que alcances la salvación mediante la fe en Jesucristo. Cuando yo lo leí ayer me impactó. Dice que la Escritura, cuando tú aprendes de ella, ellas te dan el conocimiento para que tú alcances la salvación. La Escritura te dice cómo alcanzar la salvación. Por eso la Escritura te dice qué hacer o qué no hacer. La Escritura te dice cómo alcanzar la salvación por la fe que tienes en Cristo. ¿Qué? Este texto, Pablo le comenta a Timoteo, y tú que desde tu niñez has sabido las sanas Escrituras. Y Timoteo no era judío, era griego, pero desde chico le enseñaron las Escrituras, las cuales lo estaban ayudando a tener un conocimiento para lograr la salvación de su vida por la fe en Cristo Jesús. Ese es un tiempo que tenemos que recobrar el amor por Dios, el amor por la Escritura y el amor por su casa. Los días de verdad que se volverán quizá más difíciles. De verdad. Yo no te digo que no pasees, yo no te digo que no te diviertas. Lo que te digo es que dale cuidado a tu alma. Dale atención a tu vida espiritual. Dale importancia y valor a la salvación. Dale lugar a Dios, el lugar que merece. Cualquier día vamos a ser arrebatados. Cualquier día, como ladrón en la noche, sucederá lo que dice Tesalonicenses: el Señor enviará a recoger a sus escogidos. Cualquier día. A mí no me preocupa que el chip, que la inyección. Yo ya cumplí, ya me vacuné. Tanto así que estoy esperando que me avisen para la segunda. No me importa a mí eso. No me importa la G5, ¿no? Que a través de eso vamos a ser controlados. Y yo no sé. Alguien me dice, es que dice que te pongas en la vacuna un fierro, un clavo, un alambre y se te pega. Le digo, ponme uno de a 1000 y sí se me pega. Yo creo que otra cosa no. O pon un cheque, ¿no? Hermano Víctor, un cheque y sí se me pega. No, sí. O sea, yo ya no. Dejémonos de tonterías. Sí, hay muchas voces turbando el alma. Hay muchas voces turbando el pensamiento, pero hay una sola la cual tenemos que decidir. Estamos siendo afligidos, hermanos, en este mundo tendiendo aflicción y afligidos por el enemigo. Tenemos que levantarnos y tenemos que ir hacia adelante, porque pronto estará el Señor Jesús delante de nosotros como el Cordero de Dios, como el abogado y como el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Pronto estará el Todopoderoso. Pronto estará el día que nos presentaremos delante de Él, hermano amado. Y nuestras ropas deben de estar limpias. Nuestras ropas deben de estar limpias, hermanos. Nuestras ropas deben de estar limpias. Nuestra alma debe de estar santificada. El sacrificio más grande que Dios hizo fue enviar a su Hijo a la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos de nuestra condenación. Y el día que le aceptamos en nuestra vida, fuimos lavados con su sangre preciosa. Nuestras vestiduras fueron hechas blancas. Y la iglesia las ha manchado.
La iglesia ha ensuciado sus vestiduras. La iglesia amada del Señor, la iglesia comprada del Señor, la iglesia escogida por el Señor, olvidó su pacto con su Creador. Prepárate, iglesia, porque el encuentro con tu Dios está cercano. Deje el hombre malo sus pensamientos y el hombre impío sus acciones, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle. Venid, venid y pongámonos a cuentas, dice el Señor, para que no lo sorprenda la oscuridad. Ponte de pie. Levanta tus manos y dile a Él, dile que Él es bueno. Dile que Él es maravilloso. Dile, ¿por qué me amas tanto, Jesús? ¿Por qué me amas si yo no te amo como tú me amas? ¿Por qué me amas tanto, Señor, si no te doy el valor que tú mereces y que tú me das? Porque el Señor dice que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Y Él hizo un pacto contigo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pueblo, escuchen la voz del Espíritu que se mueve en la tierra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque a la esposa del Señor se le ha concedido vestirse de lino fino, porque las bodas del Cordero se han acercado. Y el día del Señor está cercano.